Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma al doctor Carlos Soler, ingeniero de caminos, canales y puertos, especialidad en hidráulica y energética. Señor Soler, muy buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted por haber accedido a nuestra invitación. Bueno, señor Soler, yo creo que podemos poner encima de la mesa, por supuesto, la situación que estamos viviendo en la isla de La Palma sobre el tema del agua. Yo creo que nos encontramos en una dicotomía, si me lo permite, bastante particular, bastante curiosa, porque, por un lado, yo creo que podemos analizar o estudiar una teoría, ¿no?, que dice que el agua es escasa, es un bien de interés público, por supuesto, pero un bien limitado que necesitamos urgentemente la instalación de esa desaladora en el municipio de Fuencaliente, pero por otro lado también escucho, ¿no?, otro discurso, a lo mejor un tanto más halagüeño, que nos habla, no le digo de un agua infinita, pero sí que tenemos abundante agua en la isla de La Palma. ¿Qué discurso podríamos comprar, señor Soler? Bueno, el segundo discurso no es halagüeño, el segundo discurso es la realidad que dice el propio Consejo Insular de Aguas. Porque hay que pensar que el Consejo Insular de Aguas dice una cosa, pero sin embargo los planes hidrológicos están diciendo otra. Ellos dicen que el agua es escasa, los planes hidrológicos dicen que se infiltran 265 hectómetros cúbicos de agua al año y se necesitan 65. En resumen, hay 4 veces más agua de la que se necesita solamente infiltrándose dentro del terreno y yendo al acuífero. Luego, entonces, no es que haya agua infinita, no. Lo que hay es 4 veces más agua de la que se necesita en el acuífero. Tampoco es cosa de coger toda esa cantidad de agua. Primero, porque no hace falta. Segundo, porque técnicamente sería imposible. Pero evidentemente, si hay 4 veces, se puede sacar mucha más de la que hay ahora. Hablando precisamente, señor Soler, de la cantidad de agua que se puede extraer, nosotros hace apenas una semana aproximadamente nos entrevistábamos con el viceconsejero de Agua del Gobierno de Canarias, con el señor Marcos Lorenzo, y él nos comentaba que, bueno, que seguramente si pinchábamos en cualquier punto de la isla de La Palma íbamos a ser capaces de encontrar o de dar con ese punto de agua, pero claro, ¿hasta qué punto también esa agua se puede aprovechar? Realmente, si nosotros encontramos agua en cualquier punto de la isla de La Palma, ¿es 100% aprovechable, señor Soler? Hombre, yo me alegro que diga eso Marcos Lorenzo porque se lo expliqué yo. Me parece muy bien, que menos mal que en eso sí me ha hecho caso. Lo que pasa es que hay que puntualizarlo, evidentemente. Cualquiera puede saber que en principio tiene razón en la generalidad, pero hay sitios donde se pincha y no se saca ni gota. Por ejemplo, toda la zona del complejo basal, el interior de la caldera y la mitad del barranco de las Angustias, aunque pinches, no vas a sacar agua. Luego hay otra mitad de la isla, que es, si nosotros hicimos una línea entre Tazacorte y Las Breñas, la mitad sur, o sea, esa porción sur, encontraríamos agua, pero sería agua de mala calidad. Evidentemente el resto que nos queda, lo que no es el complejo basal, el material verde que llaman los palmeros, y lo que está por encima de esa línea Tazacorte-Las Breñas, hay un agua de excelente calidad. Por otro lado también, señor Soler, y a colación de las declaraciones también que ha hecho el señor Marcos Lorenzo, él, en nuestro estudio de Onda Cero La Palma, lamentaba que, bueno, verdaderamente para la situación o para la realidad que vivimos en la isla de La Palma con el tema del agua, incluso, si me lo permite, a nivel de todo el archipiélago canario, no existen soluciones mágicas. De hecho, hacía referencia a usted diciendo que los sondeos del doctor Soler por Canarias, bueno, que hay muchos, por supuesto, pero que productivos hay muy pocos, que por lo tanto usted tampoco tenía esa solución mágica. ¿Cuál sería su réplica al señor Lorenzo? Bueno, aquí hay dos cosas. La solución mágica puede ser mágica para aquel que tiene un desconocimiento de la hidrogeología. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. La gente, cuando yo me hice cargo del túnel de trasvase, yo dije que en el túnel de trasvase iba a encontrar muchísima agua. No agua, sino muchísima. Todos los técnicos, incluidos geólogos, me dijeron que allí no iba a haber agua. Cuando salió el agua, esa solución fue mágica, pero para mí no, porque yo había avisado antes, mucho antes de llegar al agua, que iba a dar mucha agua. Entonces, eso pareció mágico. Le pongo otro ejemplo, la Fuente Santa. Durante 300 años la estuvieron buscando, el encontrarla parece magia. No, señor, yo cuando lo cogí, el tema, dije que yo buscaría la fuente y la encontraría. Evidentemente, si yo, igual que todos los que buscaron la Fuente Santa, no hubiéramos estado seguros de encontrar la fuente, no hubiéramos entrado en ese tema.
Por lo tanto, lo que a uno le parece magia, en verdad no es tan magia, en verdad es técnica. El problema aquí radica en que hay cargos en la Administración que tienen capacidad de decisión, que no tienen la formación adecuada. Evidentemente, siendo historiador, no se puede llevar el tema de la política hidráulica de un archipiélago, y mucho más cuando es tan dispar como que hay 7 islas, que son 7 mundos diferentes, y que en las 7 maneras son diferentes de poder captar el agua. Por lo tanto, lo que se necesita primero es una formación, y luego lo que se necesita es una experiencia. Pero la gente que tiene ahora mismo en esta isla y en la Dirección General de Aguas y en la Viceconsejería el cargo o la responsabilidad de tomar las decisiones, no tienen esa preparación. El único que podríamos decir que se asemeja a esa preparación podría ser el gerente, pero el gerente del Consejo Insular de Aguas, que es ingeniero industrial. ¿Cuál es el problema? Que tiene la preparación, pero no tiene la experiencia. Es un hombre que, como él dice, se ha formado en reutilización y se ha formado en desalación, pero resulta que en la isla de La Palma, de la cual él es gerente, el 95% del agua es subterránea, no es su especialidad. Y además no solo eso, es que el 5% restante es agua superficial. No hay reutilización ni hay desalación. Luego, entonces, ¿por qué eso? Y le digo el que más se parece, porque si hablamos del consejero de Aguas, piense que el consejero de Aguas, que por cierto fue director general de Aguas antes, este hombre, él dijo en una entrevista que podía poner la desaladora a una altura adecuada para mandar el agua por gravedad. ¿Cómo es posible que después de haber sido director general de Aguas, siendo consejero, no sepa que las desaladoras se ponen en el mar, al lado del mar? Y luego decir, pues eso, por ejemplo, frases como que el agua tiene que doler. ¿Cómo es posible que digan que el agua tiene que doler a un agricultor que paga el 50% del coste del plátano es el agua? Es que me parece inhumano, e incluso puede ser una indecencia si a la vez encima dice un discurso de que lo que hay que hacer es ahorrar el agua y que cuando uno se limpie los dientes tiene que cerrar el grifo. Eso lo está diciendo un señor que resulta que en su canal, el famoso canal LP1 Barlovento Fuencaliente, hay unas pérdidas que nadie sabe realmente cuántos son, porque el gerente dice que el 10%, el presidente del Cabildo del 70%, e incluso el alcalde de Fuencaliente ha llegado hasta el 80%. Y luego dicen que además es que también la roban. Ellos son los responsables, no solo de las pérdidas, sino también del robo. No puedes decirle a la población que se cierre el grifo para lavarse los dientes cuando tú estás perdiendo el 80% del agua, según dicen ellos. Precisamente, señor Soler, ya que ha hecho usted referencia a las pérdidas de agua en la isla de La Palma, ese canal LP1, llegamos a hablar también con el señor Pedro Monzón del canal LP3, bueno, en fin, hablábamos de diferentes porcentajes de pérdidas de agua y claro, también, por otro lado, hablábamos de esos supuestos robos, lo pudimos visualizar en nuestro plató, en esa pantalla que tenemos a nuestras espaldas. El señor Monzón trajo fotos, trajo vídeos, pero claro, volvemos al porcentaje de pérdidas y yo aquí quiero puntualizar un dato que a lo mejor a la sociedad nos puede desconcertar, porque a mí lo que sí me hace reflexionar, señor Soler, es que si realmente, y le formulo la misma pregunta que le hice al señor Monzón, si realmente nos encontramos ante un 80-85% de pérdidas, ¿no serían los propios agricultores, la propia comunidad de regantes, la que ya estaría en la calle exigiendo lo que realmente les corresponde o protestando, más allá de poner una pancarta que diga LP1 sí, desaladora no? Bueno, el problema es que ellos pueden protestar, pero quien tiene la obligación de arreglarlo, porque son canales públicos, es el Consejo Insular de Aguas. No hay que confundir que aquí hay una parte de red de transporte pública, que es el LP1, el LP2 y el LP3, y todas las redes municipales que pierden hasta un 50%, más de un 50%, eso es competencia municipal. Las pérdidas que tienen las redes privadas, esas las definimos nosotros en el año 93 y en esa época tenían un 5%. La gente, cuando tiene que pagar su agua, sabe cuidarla.
y sabe mantenerla. El problema es cuando ese agua, como dijo la ministra en su día, ese agua es de todos, porque es un bien público. Esa es la que se pierde en cantidades de las que estamos hablando. Me ha hecho usted antes una pregunta que no se le he contestado, lo de los sondeos que me ha dicho. Sí. El hecho de que el viceconsejero Marcos Lorenzo diga que yo he hecho yo he hecho sondeos y no todos son productivos, demuestra una ignorancia tremenda en cuanto a lo que es un sondeo. Mire usted, hay sondeos que son sondeos para hacer reconocimientos geológicos, para saber qué hay en el subsuelo. Hay sondeos que se hacen para llegar al acuífero y poder sacar una muestra. Y hay sondeos que se hacen para ver qué carga puede tener el terreno. Y hay además sondeos que se hacen para poder sacar agua. Bien, para que se haga una idea, yo he podido hacer en este archipiélago en 40 años alrededor de 100 sondeos. En total, de los 100 sondeos, solamente 20 son para extraer agua. Concretamente en esta isla he hecho 30 sondeos en el Valle de Aridane, todos de reconocimiento geológico y para sacar muestras, y en cambio extractivos, o sea, productivos, solamente uno, el de los Tilos, que por cierto lo están poniendo en marcha para eso. O sea que está confundiendo lo que es un sondeo para una cosa con lo que es el sondeo para otra. ¿Y por qué viene esto? Viene por a lo que íbamos hablando antes. El problema es que hay personas que están en cargos que no tienen la formación adecuada. Entonces, al no tener la formación, confunden, como se dice, las churras con las merinas. Y eso es lo que le ha pasado. Yo los sondeos extractivos, todos los que he hecho, están dando agua. Y yo le emplazo al viceconsejero que me diga qué sondeo de los que yo he hecho de extractivos se ha quedado seco o se ha quedado sin agua. Y volviendo al tema, señor Soler, de las pérdidas, ¿usted cree que hasta el momento, entonces, desde el Consejo Insular de Agua, los diferentes ayuntamientos de la isla de La Palma, bueno, en fin, a nivel de la gestión política que se ha hecho aquí en nuestra isla, se ha parcheado este problema de las pérdidas más que solucionarlo como tal? Es decir, ¿carecemos de inversión a la hora de ponerle solución a estas pérdidas? Sí, lo que hemos hecho ha sido poner parches continuamente, pero parches que no sirven para nada. Por ejemplo, la primera vez que se arregla el canal Barlovento-Fuencaliente fue en el año 96, con un presupuesto de 700 millones de pesetas, que serían los 4 millones de euros. Desde entonces, ahora mismo llevamos ya la tercera vez que se ponen láminas. Se pone una lámina y luego se pone otra encima. Por ejemplo, ahora se está poniendo una lámina encima de una lámina negra que había antiguamente. Eso es poner parches y no sirve para nada. Lo que hay que hacer es coger el toro por los cuernos y cambiar ese canal por una tubería metida dentro del canal. El mayor caudal que pasa ahora mismo por el canal Barlovento-Fuencaliente, según dice el Consejo Insular de Aguas, es 1.500 pipas. 500 pipas son 200 litros por segundo. Bueno, pues esas 1.500 pipas entran de sobra, podrían entrar el doble ahora mismo en la tubería de 600 milímetros. El canal tiene 700 milímetros por 900. Nos cabe una tubería de 600 milímetros. Eso es lo que hay que hacer. ¿Que esa obra vale cara? De acuerdo. Pero si echamos cuenta de todos los grupos de 4 millones de euros que se han ido poniendo, tendríamos ya hecho entubado la mitad. ¿Qué es lo que habría que hacer? Entubar en la zona que mayores son las pérdidas, que yo supongo, y ahí sí que lo supongo yo, que debe ser Fuencaliente. Entonces yo lo que haría sería entubar de Fuencaliente hacia arriba y hacer esa entubación progresivamente, pero dejarse de láminas, que no conduce ni sirve para nada. Por lo tanto, si descartamos todo el tema de esos parches, de esas láminas que, como usted bien acaba de decir, no sirven para nada, podemos entubar y supuestamente llegamos a esa solución de que ya no sufrimos pérdidas en la isla de La Palma, aunque bueno, también desde el Consejo Insular de Agua siempre nos han dicho que es muy difícil evitar el 100% de las pérdidas de agua. Pero bueno, más allá de esa solución, la tenemos sobre la mesa, en un hipotético caso, ¿descartaríamos ya 100%, señor Soler,
el hecho de tener que instalar una desaladora en la isla de La Palma, cuando le hemos preguntado también a diferentes alcaldes de la isla y apuestan todos por la desaladora, cuando nos dicen que es necesario para crecer en agricultura, cuando nos dicen que los agricultores necesitan agua y que lo que les interesa es realmente echar su negocio para adelante, y cuando nos dicen además, y concluyo, que es necesario para fomentar, para impulsar el turismo aquí en la isla de La Palma. Abriendo un paréntesis, simplemente diciendo que no es algo que hayamos inventado nosotros, sino que la desaladora ya existe en otras islas canarias. Por favor. Sí, bueno, primero hay que decirle que si fuéramos capaces de quitar todas las pérdidas, lo que le digo, al 100%, pues quizás no, pero el 95%, si se entuba, sí. Si se pone lámina, no. La primera cuestión. La segunda cuestión es que si hiciéramos eso y corrigiéramos las pérdidas y se quedaran en un 5%, póngale, no sobraría agua ahora mismo. No haría falta ni desalar, ni hacer nada, ni sacar más agua. Lo que sí habría que hacer es empezar a sustituir agua de pozos. ¿Por qué? Porque los pozos se están salinizando. El pozo del Roque y del Carmen van camino de salinizarse, lo mismo que les está pasando a los del Valle de Aridane. Piensen ustedes que los pozos se han perforado 70 en esta isla. Actualmente solamente están sacando agua 16. Los demás se han abandonado, y se han abandonado por ese motivo. De todas formas, si lo que se necesita, también es cierto que entubar poniendo las láminas que ellos ponen, van a un ritmo muy lento. Evidentemente, ahora sí se necesita agua. ¿Por qué? Porque hay unas pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que se arreglara el tema, tendríamos que poner pérdidas, tendríamos que subsanar esas pérdidas. Para eso habría que meter agua, siendo conscientes que ese agua se va a perder hasta cantidades que pueden ser del 80%, según dicen ellos. Bien, entonces es absurdo poner desalación, porque la desalación es el sistema que más caro, no solo por la obra en sí de implantación de la máquina de desalar, sino también por el coste de producción. Si quieres poner agua en el sistema, como dicen ellos, pon agua, pero tienes otras muchas maneras. Por ejemplo, el túnel de trasvase. Según el informe de la sequía que ha dado los técnicos del Consejo Insular de Aguas, para que se den cuenta, la boca de Aduares ha estado parada el 25% del tiempo. En los últimos años, el 25% del tiempo ha estado cerrado, porque no hacía falta agua. ¿Por qué? Porque no les interesa poner ese agua. La boca de Hermosilla, este último año, ha estado solo al 60%. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Pues porque el túnel de trasvase genera un agua barata y buena de calidad, que es justo lo que puede llevarse por delante el mercado del agua. El lobby que decía Marcos Lorenzo hace 4 años, que existe en La Palma, ese que ahora ya parece que hay que ponerse de acuerdo con él, según dice él, ese lobby es el que nos cargaríamos si abriéramos la espita del túnel de trasvase. Ya no le digo solo perforarlo. Según el informe del Consejo Insular, sería abrirlo. Y si lo abriéramos, nos sobraría ese agua. Dense cuenta de una cosa, la compra o la subvención, o el préstamo, como le llamen, del Pozo del Roque y del Carmen, se hizo a costa de ¿qué? De cerrar la llave del grifo del túnel de trasvase en Aduares, porque si no, no se justificaba. Y ahora nos estamos dando cuenta. De hecho, se está sacando agua del Carmen y del Roque, salinizándose. ¿Para qué? Para mezclarla con el túnel de trasvase e incluso mandarla hacia el oeste, cosa que es una aberración energética. Bombear agua a la cota 1000 para regar de la 400 para abajo es una salvajada. ¿Por qué no se abre la boca de Hermosilla si está al 60%? Porque no les interesa. Esto mismo pasó en el Hierro. Y en el Hierro, cuando hicimos el Pozo de los Padrones, entramos a soltar agua de buena calidad y barata, ¿y qué pasó? Pues que los demás pozos se fueron al traste. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que cargarse a los pozos. Los pozos no hay que criminalizarlos. Los pozos han dado un servicio y han hecho un bien. Lo que hay que hacer, que yo llevo 30 años proponiéndolo, es que saquemos agua de galerías y se la entregamos a los pozos, para que los pozos disminuyan el caudal. Con eso evitamos que se salinicen. Pero fíjese, si le entregamos nosotros el agua a ellos,
Al entregarles el agua, ellos la reparten. Y la van a repartir con la misma cantidad de agua y por sus acciones. Con lo cual, ¿qué hacemos? Mantenemos el mercado de acciones. No se lo va a llevar nadie por delante, como ha pasado con el hecho de que se han abandonado los pozos. Los mantenemos. Pero además conseguimos otra cosa, que el mantenimiento de toda la red la hagan los particulares, que son los que lo saben hacer. Acuérdese del 5% contra el 80%. Esa es la solución. Y esa es la que estamos diciendo, es poner agua en el mercado insular barata y de calidad. Esa es la clave. Si metemos agua desalada, lo que estamos haciendo es subir los precios. Meteremos agua con poca conductividad, pero totalmente desajustada, que puede tener problemas con los cultivos. ¿Pero qué vamos a provocar? Vamos a subir completamente el precio y además vamos a tener que estar subvencionando el agua. Por lo tanto, señor Soler, para que nos quede un poco más clara esta idea, por hacer un poco más de énfasis en lo que usted acaba de exponer ahora mismo, podríamos decir, ya que habla usted de intereses, ya que habla usted también de ese lobby al que hacía referencia el señor Marcos Lorenzo y que lo dijo también la semana pasada aquí en nuestro estudio de Onda Cero La Palma, que tal vez el principal problema se encuentre en que ese 90% aproximadamente del agua de La Palma se encuentre en manos privadas y ese 10% en manos públicas? No, eso no puede ser nunca un problema, jamás, porque por la ley de aguas, la ley de aguas lo que le dice es que el Consejo Insular de Aguas se forma para regular y controlar el mercado del agua. Por lo tanto, si ahora mismo hay ese problema, es porque el Consejo Insular está haciendo dejación de sus funciones. El consejero de Aguas, Juan Ramón Felipe, en una entrevista, hizo alusión de que el túnel de trasvase sacaba el agua y que se podía poner a 10. No dijo qué unidad, sino que se podía poner a 10, pero el agua privada venía a 20. Entonces él decía que no se podía hacer eso y entregar el agua a los agricultores porque eso era maleducar o malcriar a la gente. Es que precisamente es eso lo que tiene que hacer él. Él lo que tiene que hacer es bajar el precio del mercado con el agua pública y que el agua privada baje de precio. ¿Por qué? Porque el agua pública puede llegarla a sustituir. Esa es la clave. Así es como se tienen que hacer la cosa. Y así dice la ley de aguas que hay que hacerlo, a base de que crear obras públicas que saquen agua subterránea formando mancomunidades con las galerías actuales. No se trata de llevarse todas las infraestructuras por delante, no. Se trata de apoyarse en esas infraestructuras. El túnel de trasvase ya está dando agua. Cuesta muy poco aumentar el caudal. Pero en las otras zonas, por ejemplo en Garafía o en Barlovento, todas las galerías se pueden unir en una mancomunidad y esa mancomunidad coger una galería, perforarla y sacar mucha más agua que no la suma de todos. Y ese beneficio, repartirlo, porque es el Estado quien lo hace, no al Consejo Insular, sino repartirlo a las galerías. Esa es la clave de la solución para La Palma, igual que lo es que ya se hizo para el Hierro y ha funcionado, y para otras islas como Tenerife o Gran Canaria. Por lo tanto, el argumento del señor Lorenzo, cuando nos dice de poner en funcionamiento esa figura de la policía del agua, que está recogida en esa ley de aguas, que es competencia de los consejos insulares de agua, no sería descabellada. No, pero es que esa figura ya está hecha. Esa figura antes de los consejos insulares, yo trabajé en el servicio hidráulico, que era el antecesor de los consejos insulares. Fíjese, le voy a decir una cuestión. Nosotros éramos 33 personas y llevábamos la provincia de Tenerife y eran 4 islas. Ahora mismo solamente en Tenerife hay 150 personas y aquí no sé cuántos hay, pero puede que haya 30. Bien, o sea, con esos 33 personas nosotros llevábamos una cosa que se llamaba la comisaría de aguas, que era el control no solo de las captaciones y extracciones, sino también de los canales. Eso es una obligación, no hay que crearlo, es que por ley el Consejo Insular lo tiene. Aquí también hay un desconocimiento no solo de la técnica, aquí hay un desconocimiento de lo que es la ley de aguas. A mí me asombró las declaraciones que hizo Marcos Lorenzo hablando de que había que crear la policía. No se llama policía, se llama comisaría de aguas y ya está hecha, y ya está creada. Lo que pasa es que está en dejación de funciones.
Claro, porque justamente era lo que le quería preguntar. Si, al margen de que ya esté creada, en la teoría puede sonar muy bien, pero en la práctica es funcional. ¿Funciona realmente esa comisaría de policía de agua? En la práctica funcionó muy bien. Ahora fíjese que ahora se ha relegado todo un poco, pero en la época que yo le digo, aquí había unas broncas descomunales, pero descomunales, con pleitos que llegaban hasta el Supremo de Madrid, entre galerías que se quitaban el agua, entre gente que rompía canales. Y teníamos todo un número montado enorme. Hay todavía, fíjese, todavía en la zona de Barlovento, y creo que en la zona de Santa Cruz de La Palma, todavía hay pleitos que no se han terminado de dilucidar. Y eso lo llevábamos como comisaría de agua. Ahora hay mucho menos trabajo. Ahora se debería estar haciendo mucho mejor. Por último, señor Soler, antes de despedir esta entrevista, bueno, son muchos los temas que podríamos abordar, por razones de tiempo no podemos abordarlos todos, no obstante le invitamos a que repita en otra ocasión y que nos visite en nuestro estudio Onda Cero La Palma, pero sí que me gustaría hacer referencia a Europa, sobre todo porque, claro, cuando nosotros escuchamos, ¿no?, que Europa demanda que reutilicemos el agua, yo le pregunto hasta qué punto eso es verdad o no. Mire, ahora mismo en Europa, y no soy yo quien lo dice, sino que lo dice el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que lo dijo en una reunión en Tegueste hace escasamente un mes, hay una bronca montada en Europa tremenda entre los países del norte, que son los consumidores del norte de Europa, y los países del sur, que son los productores. La bronca está hecha porque los países del norte dicen que no aceptan productos agrícolas con agua reutilizada, y Europa está en ese problema. Lo que dijo Marcos Lorenzo dice que Europa nos manda que reutilicemos. No, hay que saberlo y ponerlo en contexto, como dicen los políticos. Vamos a ponerlo en contexto. Fíjense, Europa, la población de Europa, hay un 99,9% que vive en continente, ¿verdad? Solo un 0,1 o menos que viven en islas. Bien, ¿para quién legisla Europa? Para el 99,9. Pero de ese 99,9, ¿cuántos viven en el litoral? Pues como un 20%, como muchísimo. Luego, ¿para quién legisla Europa? Para el 80% restante. Entonces, poniéndolo otra vez en contexto, ¿qué hace un señor de Ciudad Real con el agua depurada? Pues Europa le dice que no la vierta puntualmente en un sitio porque es una guarrada, que la difumine. ¿Cómo? Reutilizándola en agricultura. Eso para el señor de Ciudad Real, para el señor de París, para el señor de Berlín, para el señor de Roma, para cualquier población de las muchas que hay metidas en un continente. Pero nosotros somos islas. Nosotros tenemos un océano que, si nosotros somos capaces de depurar el agua bien, lo que podemos hacer es verterla al mar. Y si tenemos 4 veces más agua de la que necesitamos, ¿por qué vamos a reutilizar? Reutilizar obliga a muchas cosas. A partir del agua depurada, que por obligación lo tenemos que hacer, obliga a ¿qué? A emplear energía. Obliga a hacer redes separadas, cosa que no están haciendo. Obliga también a tener depósitos de almacenamiento separados. Todo eso lo tenemos que hacer, ¿para qué? Para coger muy poca agua. Porque reutilizar aquí, imagínese, es sacar, no llega ni al 1% del agua que se necesita en la isla. ¿Por qué? Pues mire, ahora mismo el 56%, datos del plan hidrológico, no míos, el 56% de las casas de esta isla no tienen red de saneamiento. Luego, de los 6 hectómetros cúbicos que se usan para el saneamiento, 3 no los vamos a coger nunca. De esos 3 que le demos, se va a consumir en la depuradora y se va a consumir en el domicilio el 50%. ¿Cuánto nos queda? 1,5. En el caso de que no haya pérdidas en la red de saneamiento, que las hay y muchísimo. Señor Soler, ya que ha mencionado usted, y con esto le prometo que nos despedimos, al plan hidrológico insular, un plan hidrológico que, claro, que supuestamente ustedes también lo utilizan para extraer datos, para extraer información, pero ¿hasta qué punto se fía usted como ingeniero de esos datos del plan hidrológico? Al mismo tiempo, aprovecho también para preguntarle o para saber su opinión sobre la transparencia del Consejo Insular de Agua
a la hora de facilitarles a ustedes la documentación, la información que necesitan para poder trabajar? Bueno, la transparencia, por mucho que le hayan dado el 80% el otro día, la transparencia es nula. Tenemos una lista de cosas que se le han pedido que no nos ha contestado. Entre ellas, una de ellas, una petición por el juzgado, en el que ya se ha hecho como sentencia firme que nos tienen que entregar los análisis de agua que corresponden a la boca de Hermosilla, para ver si hay contaminación. Tenemos un análisis entregado por el Cabildo que hay contaminación por coli. Hemos pedido toda la serie de análisis que hay y todavía estamos esperando que nos lo den. O sea que transparencia muy poca. En cuanto a si yo me fío de los datos de los planes, mire, yo he tenido por obligación que leerme 34 planes hidrológicos de estas islas. Yo le diría que mejor hiciéramos un programa especial, y yo le cuento a usted las trampas que se hacen en los planes hidrológicos, que algunas son de juzgado. Mire, de juzgado porque habría que poner una denuncia. Y están a punto de cometer una con la aprobación del plan hidrológico ahora, que viene ahora, porque van a bajar la infiltración. Pero eso sí quieren un programa. Yo no querría despedir el programa sin aludir a dos cosas que citó Marcos Lorenzo cuando estábamos allí. Una fue que dijo que entre los ingenieros había un malestar contra mí, porque no estaban de acuerdo en lo que yo decía. Yo a eso le diré que bueno, pues que sea a ver qué profesional no tiene en contra a sus queridos colegas, todos. Pero que además, en el caso mío, ustedes, los periodistas, muchas veces me preguntan que qué razón es la que hay para que se ponga desalación en sitios donde se puede sacar agua subterránea. Y yo entonces les contesto siempre lo mismo. Para mi modo de ver, si en una isla hay recursos naturales, poner desalación es o por ignorancia o porque quieren cobrar la comisión. No hay otra alternativa. ¿Qué es lo que pasa? Si yo digo eso y hablo de políticos y de técnicos, a los técnicos les estoy diciendo que son o ignorantes o corruptos. ¿Usted qué cree? ¿Que me van a querer? No, ¿verdad? Por lo tanto, ¿yo qué quiere que le diga? Yo tengo que decir lo que de verdad he visto a lo largo de 40 años de profesión. También dijo Marcos Lorenzo, de todas formas les recuerdo también que eso es un grupo de técnicos. Hay muchos técnicos, yo he dado clase a 500 alumnos y muy pocos de los 500 alumnos pueden decir algo contra mí. Es al revés. Yo sigo viéndome con ellos porque además me llaman y quieren hablar conmigo y me voy a cenar con ellos. Y tengo colegas de profesión que tenemos una relación genial. Pero además de eso también dijo otra cosa. Dijo que las infraestructuras, que ya hay algunas infraestructuras de las que yo he hecho, que tienen problemas. Yo le digo que me diga cuál. Porque yo le emplazo a que hagamos un debate. Él dijo, cuando usted le preguntó lo del debate, que él no debatía conmigo. ¿Por qué? Porque yo tenía siempre razón, o que también, si no la tenía, me la daba yo. Bien, yo a eso le contestaría que el problema eso es una contestación muy infantil. Lo que está claro en este tema es que yo puedo tener un nivel de conocimientos por la carrera que he estudiado y un nivel por la experiencia. Está claro que él, siendo historiador, no la tiene, y experiencia tampoco. Por lo tanto, entonces, lo que yo le digo es, si él no es capaz de averiguar dónde digo cosas que son razonables y que son ciertas, y dónde, en cambio, le estoy engañando, parece ser que su duda es muy fácil. Si él sabe discernir, entonces que haga el debate. Si él no sabe discernir eso, entonces que dimita, porque su puesto no es el que le corresponde. Porque eso tiene que saberlo distinguir, porque tiene que tener preparación. Yo lo digo siempre, el problema y se lo he dicho desde el principio y con esto acabo, el problema es que las personas que nos dirigen no están preparadas para los puestos que ocupan. Y le pongo un ejemplo. A mí, si me dicen un día que quieren que yo sea director general de Sanidad, no puedo decir que sí, porque no estoy preparado. Ellos, en cambio, no dicen que no a ningún puesto. Ese es el problema. Y lo que le vuelvo a decir, yo emplazo al viceconsejero a que haga un debate conmigo. Si no es él,
que traiga al técnico que quiera, pero que me demuestres a mí que es lógico y que es natural pedir desaladoras en islas donde tenemos más agua de la que nos hace falta. Señor Soler, muchísimas gracias por habernos visitado en nuestro estudio de Onda Cero La Palma. Queda recogido su mensaje, le agradecemos este ratito y por supuesto seguiremos en contacto para ver cómo evoluciona toda esta situación del tema del agua. Agradecidos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.